Lenguaje de programación Kotlin. Vamos a ver variables, tipos de datos, funciones e if. Habíamos hablado de que es una variable. Esto es básicamente el contenedor que habíamos hablado de la resignación. El tema es que nosotros utilizamos la máquina de von Neumann. Entonces todo se ejecuta en la RAM. Para que la variable exista debe estar dentro de la RAM. Esto es un segmento de la RAM que tiene un valor. Entonces hay como una especie de puntero que define el valor que se va a grabar dentro del segmento de memoria. Y ahí viene el acceso. Nosotros que no hemos conversado es sobre los tipos de datos que se pueden utilizar. Estos son los tipos de datos, los que conocemos como tipos de datos primitivos. ¿A qué se refiere un tipo de dato primitivo? Los tipos de datos primitivos vienen de ciertas derivaciones, o elementos simples como el booleano, que a medida que comenzamos a darle sentido se conviertan en otras cosas. Por ejemplo, si yo implemento la unión de varios booleanos, ya puedo tener un tipo de dato entero. Pero si ya quiero hablar de un elemento que tiene un número decimal o un punto flotante, ya estoy hablando de un doble o un float. Mientras más bit utilice o en la estructura, significa que va a tener más capacidad para poder manejar el número. Y todo esto que están aquí representan los números de tipo numérico. Todo esto que están aquí representan los números de tipo numérico. Este que está acá, en cambio, ya es una característica. Y un tema interesante porque el string, que es considerado texto, realmente es una cadena de caracteres, pero la cadena de caracteres se maneja como que si fuera una lista de unos y ceros. Entonces, cada composición de los elementos que forman el código ASCII corresponde a un carácter, de forma simple. Entonces, no es que existe el carácter ya es el string de uno, ¿sí? Y lo utilizamos con las dobles comillas. Creo que esto lo vimos el día de ayer, solo estamos recordando para que se den cuenta, ¿sí? Entonces, fíjense cómo pasamos de esto a esto y de este booleano a estos tres que están acá, por la interpretación que se da a cada uno de ellos. Entonces, eh, son caracteres, 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 byte, 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 y así consecutivamente. Entonces, esos son los tipos de datos primitivos. Se van a encontrar tipos, esto es muy importante porque los tipos de datos primitivos después dan origen a otras estructuras que son un poco más complejas, que se pueden utilizar, y son arreglos de estos acá, o arrays, o listas, u otros más. Entonces, cómo se representa una tabla dentro de Kotlin, que también es un conjunto de elementos. O sea, pero básicamente comenzamos con un arreglo. Y el tipo de dato, estos que están acá, también cuando vemos programación orientada a objetos, forma parte de los atributos. Y ahí es cuando se pone esto bonito, porque el objeto es la unión de atributos con métodos. Entonces, son funciones. Voy a poner entre paréntesis, disculpen. Entonces, esto se pone bonito porque esto ya da un objeto. Y la unión de los atributos están definidos en base siempre a los primitivos, los tipos de datos primitivos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señor. Entonces, no, entonces
Esto lo habíamos conversado, aquí cómo se define y asigna y usa una variable, pero yo quería ver con ustedes este caso que está aquí, ¿no? Porque al momento que se inicia la programación, te hablan del val como el elemento inicial. No sé si es un error pedagógico, porque el val tiene un problema. Una vez que usted le da, hace esta forma que está aquí, no la puede cambiar. ¿Sí? Entonces, cuando usted utiliza esta estructura que está aquí, así, ¿se ve? Ya hace que esto no sea editable, no sea reasignable. Para poder hacer esto de aquí, tenemos que utilizar el val con el dos puntos o solamente con el valor para poder hacer reasignaciones, pero cuando hacemos este formato lo convierte en algo ya no reasignable. La otra cosa es el tema del uso del var. Var, en cambio, lo utilizamos para cuando tengo cosas reasignables. Este caso que está aquí, ¿se ve? Y aquí puedo, si yo hago esto, al momento de que hago el val, name, string, name, igual José, sale error. Pero en cambio, si pongo var, en ese caso, me declara la variable y le dice que esta variable puede ser reasignable. O sea, yo aquí sí puedo cambiar esto. Quiero que veamos el ejemplo para que lo... Aquí va a ser val, nombre. Si yo hago esto, y ahora, si yo quiero cambiar el nombre de la variable, quiero reasignar, veamos qué pasa. ¿Sí ven? Me interesa que vean el error. Algo por el estilo. No, entonces que nazca con el valor. Yo puedo hacer esto acá, digo, ¿sabes qué? Si es así, puedo poner un var. ¿Sí ven? En este caso, ya fue así, aquí fue asignado. Así que hago un print. Entonces, esto va a quedar así. Vamos. Bien, los comentarios. Y esto es medio especial. Hay maneras de hacer comentarios dentro del código. Puedo usar el doble slash o esta forma de acá. Este es conocido como de línea y esto es para múltiples líneas. ¿Qué es lo que quiero comentar para ambos casos? ¿Sí? Veamos ejemplos de comentarios que podemos utilizar porque sí es importante dejar documentado el código de programación. Por ejemplo, yo aquí voy a hacer declaración de variables. Le voy a poner el doble slash. Créanme lo que una de las prácticas, buenas prácticas, es dejar escrito el código para que otra persona lo pueda mantener. Pero también es bueno para el programador porque le aclara las ideas. O sea, es más fácil leer algo y aquí declaro variables. Ah, estoy bien. ¿Sí me explico? Entonces aquí digo asigno variable o puedo ponerlo acá. ¿Ven? Entonces esto que está aquí comentado no pasa nada. Simplemente lo toma como un... Y aquí le voy a decir... No me comí mis slash. Le voy a decir, por ejemplo, no se devuelve ningún valor. Return. Return y ya está. De esta manera manejamos la parte comentada. Este ejemplo de comentar es este que está arriba, que es un múltiple comentario de líneas. Entonces, aquí le pongo yo, voy a quitarle esto de acá, prueba de código, líneas nuevas, variables. Y si agrego algo más, mire que se agrega automáticamente el signo de asterisco. Bien,
Existe la forma de crear una función dentro de Kotlin. Este link se lo voy a pasar ya mismo. Me gustó esta imagen de aquí. Para escribir una función, nosotros anteponemos la frase o la palabra fun. Entonces, luego viene el nombre de la función, los parámetros que vamos a usar, los parámetros van entre paréntesis, dos puntos, el tipo de datos, se abren las comillas, se cierran, perdón, se abren las llaves, se cierran las llaves y aquí está el cuerpo o el body de la función. Sí, entonces, cuando vemos nosotros aquí hay un tema que es importante, porque hay dos tipos de funciones en primera instancia, dependiendo de lo que va a pasar. Porque aquí yo tengo cosas que van a recibir parámetros, como no puedo recibir parámetros, o cosas que van a devolver un parámetro, un return time, o no la va a devolver. Pequeña función de suma. Pero quiero que ustedes me ayuden a escribirla. ¿Cómo sería la suma? Pongo fan, que es lo primero, ¿verdad? ¿Sí? De ahí, ¿qué debería escribir yo? Voy a sumar dos argumentos. Recuerden este Suma. gráfico, recuerden esto de aquí. Nombre, parámetros, return time. ¿Sí ven? Nombre, parámetros, return. ¿Ya? Sí, nombre, parámetros y lo que voy a devolver. Entonces, ¿cómo se llama la función? Suma. Suma. Muy bien, ese es el nombre. ¿De ahí qué hago? Abro Eh, paréntesis. Abre cierre paréntesis, ponemos las Ok, variables que serían vamos a poner ¿sí? ¿les parece bien? Dos puntos. ¿Qué tipo de variable voy a utilizar aquí? Pues, punto y coma. Ente- y Enter. Muy bien. Voy a poner B, dos puntos, enter. ¿Les parece? De ahí me va a decir si devuelvo un valor, pero el tipo de valor que voy a devolver. En este caso, si yo sumo dos enteros, lo que voy a tener también es otro ente- entero, excepto que sea muy grande. ¿Está bien? Bien, entonces esto es para declarar las variables, los parámetros o los argumentos de la función, y esto es para declarar el de destino. Yo podría hacer aquí directamente return, que es el método de devolución de un valor, y simplemente pondría A más B. hice las declaraciones. Resta, multiplicación, división. No. Ok, perfecto. Muy Y bien. acá abajo las declaré como var R para la resta, M para multiplicación, D para división, con sus respectivas print. El unit. ¿Sí? El unit es, cuando yo especifico unit, significa de que esa función no va a devolver nada. ¿Sí? Yo le digo, mira, el tipo de función es unit. No, no hace nada. Un pan de mensaje error. ¿Sí? Y yo voy a pasar a esto una vez de string. Y si no quiero que haya un return, simplemente le escribo unit. Y de esta manera estoy diciendo que no tengo un return. No tengo la obligación de poner un return, sino eh, me va a comenzar a molestar por el tipo de datos que no tiene return. No hay return. Aquí un println. ¿Sí? Entonces, si yo llamo esta función, simplemente va a hacer esto que está aquí. Si aquí le invoco, le digo mensaje error. Voy a ponerlo acá abajo. Entonces, voy a poner aquí, no realizó
la operación. Es un tema con mi teclado de Mac, por si acaso, no es que me estoy comiendo las. Esto fue un invento de los años 2000, por ahí. A alguien se le ocurrió que las funciones deberían tener como una especie de valor determinado, que ya venga precargado y además otras cosas que se pueden hacer con la función como la sobrecarga y todo. Eso lo veremos también cuando tengamos que ver con funciones orientadas a objetos, pero quiero ir avanzando en ese tema. Entonces, la primera cosa es que eh, puede hacer caso en que ustedes tengan varios parámetros y argumentos con nombres. Quiero tocar el caso que está aquí. ¿Se ven? Así. Está. Un momento. Ok. Yo puedo agregar, utilizar los nombres de los argumentos. O sea, como lo indica en el ejemplo, yo podría poner nameRex H2 o podría hacer cosas como esta, en el cual yo puedo indicar el tipo de argumento, el argumento que utilizo. Da la apariencia como que no fuera importante, pero en algunos casos yo podría tener algo así, ¿no? Igual a B es igual a 4. Voy a poner el room para que ustedes vean. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo lo hago de esta forma? Voy a poner otro más aquí. No sé, el mismo. Lo hago de forma diferente. Le digo B vale 3 y A vale 4. Yo sé que no cambia el valor, pero lo que quiero demostrar es que estos argumentos, la forma en la cual yo escribo el argumento, es importante porque estoy indicando el nombre de la variable. Si yo no los pongo, yo podría tener aquí, voy a poner par suma, parece uno. Entonces, tengo aquí tres cosas diferentes que puedo hacer. Si yo hago así, sé que S1 es igual a suma de 2,3. ¿Sí? Pero también puedo hacer var S2 y le puedo decir S2 es igual a suma, donde yo especifico el nombre del parámetro. A es igual a 2 y B es igual a 3. ¿Sí? Y yo puedo decir S3 y aquí le digo S3 es igual a suma, B es igual a 3, A, A es igual a 2. ¿Sí ven? Esto me lo permite el lenguaje. Pero lo que quiero conversar con ustedes ahorita es sobre la función if, el else, el if, el when, que son operaciones que se utilizan de forma básica. ¿Y cómo es que ponemos un if? Igual que en el caso de las funciones, abrimos y cerramos corchetes con el if. Pero eso es la condición básica. Si no hay nada que hacer, quedaría solamente así. Pero también puedo hacer casos como este de acá, en el cual, perdón, yo tenga un else. O sea, si es positivo, hago este bloque de código. Y si es negativo, ejecuto este bloque de código que está acá. Entonces, son dos condiciones dos bloques de código que se hacen. Entonces, aquí es un tema que yo siempre le digo a las personas. Es sencillo. Si la condición es positiva, se ejecuta este código. Si la condición es negativa,
este código queda inútil y se ejecuta el código de acá. ¿Sí? No es que el código no es probado, compilado y todo es compilado. Solamente que ejecuta una opción, o ejecuta la otra opción, o ejecuta la otra opción. Entonces, probemos ahorita un ejemplo usando este ejemplo que está aquí, que es un ejemplo de time. Vamos a irnos a nuestro. Es interesante esta cosa porque esta de aquí viene con su propio Kotlin incluido. ¿Sí? Pero vamos a ponerlo aquí en el main porque quiero que hagamos una función un poquito más avanzada con un if. ¿Ya? Entonces, ya pusimos todo esto. Aquí está el main. Como una variable. En este caso, si time es 20, ¿sí? El if pregunta, si time es menor que 18, entonces hago goodbye. Menor que 18 es 17, 16, 15, 14. Pero si es lo contrario, o sea, que no cumple esta condición, hace el else, hacer good evening. Tengo el bloque de código que se genera en este if y el bloque de código que se genera en el if de acá. Si esta información te fue útil, suscríbete al canal, dale like al video y compártelo.